la víspera en que, por ejemplo, si empieza el mes siguiente, digamos, el 1 de agosto, yo imagino que dice que los plazos terminarán en las vísperas, pero me imagino del mes anterior. Digamos, los últimos días o semana del mes anterior son como que ahí terminan los plazos para que haya suficiente tiempo que inicie el mes siguiente. Eso más o menos entiendo yo. No sé si estoy en lo correcto. No está en lo correcto, pero siempre les he dicho, estamos para aprender. Ninguna respuesta está medianamente correcta, pero gracias ahí por la apreciación. Josué Morales, o alguien en general, ¿quién sabe qué significa que los plazos vencen en la víspera? ¿Qué es la víspera? ¿Por qué menciona meses y años? Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto, ¿me escucha? Sí, gracias. Bueno, primero aclarar lo de la cámara. Fíjese que no tengo tan buena resolución, estoy viendo, pero sí estoy acá en clase. Y ahora, por responder su pregunta, tengo entendido que las vísperas se refiere a un día antes, tanto del mes como del año. Por ejemplo, si el plazo comenzó a correr 24, por ejemplo, la fecha de 24 de julio, terminaría la víspera, que sería en este caso el 23. Tengo entendido que sí, ¿verdad? 23. Con el tema de las horas platicábamos el otro día con algunos compañeros porque eso es un poquito dificultoso. Me imagino que sería el 23 a las 11 de la noche con No, cincuenta y no, nueve no. minutos. Ojo ahí, va muy Solamente bien el 23. con lo que dijo, pero veamos bien lo que establece la norma. Por eso va muy bien con lo que dijo en razón a que terminan un día antes. Ojo, los únicos plazos que vencen en la víspera son los años y los meses, únicamente. Ahora, ¿qué tipo de plazos tenemos? ¿Qué tipo de cómputo de plazos tenemos? Los plazos pueden ser días, meses, años y tenemos también en horas, ¿verdad? Entonces, pero los únicos en donde aplica el vencimiento en la víspera, que es lo que usted mencionaba, es muy atinado su comentario, que es un día antes, son los plazos en años y en meses, tal como usted lo mencionaba. Si inició a correr el plazo el 24, ejemplo, ahorita estamos en julio, justo 24 de julio. Entonces, y el plazo es en un mes, vence en un mes, eso quiere decir que vence en la víspera, un día antes de que se cumpla el mes, que es el 23 de agosto, ¿verdad? Entonces, los únicos plazos que vencen en la víspera son los meses y los años. Cuando es en horas, si se dan cuenta, eh, todavía no hemos llegado a ese apartado. Sigamos leyendo, por favor, a quien estaba leyendo. 6. En los plazos designados por días, meses y años, el día en que concluyen termina a la hora en que finalice la jornada ordinaria o extraordinaria de la Administración Tributaria o dependencia respectiva. Si mediare notificación, los plazos comenzarán a correr al día hábil siguiente de la efectuada esta. D. Volvamos a hacer una, volvamos a parar ahí, perdón, Milicen. ¿Por qué les digo volvamos a interrumpir un poquito? La cosa es irnos de poquitito en poquito, pero ir comprendiendo lo poco que vayamos avanzando. ¿Por qué? Porque este artículo sí es muy importante, no solo para el procesal administrativo, sino para el administrativo judicial, ya cuando nos vayamos al contencioso administrativo tributario. Entonces, menciona, concluyen en la hora en que finalice la jornada. Ahora bien, ¿a qué hora cierra la Superintendencia de Administración Tributaria? A las 4. A las 4 de la tarde. Eso quiere decir que si el plazo es un meses, volvamos al mismo ejemplo anterior. Aquí aplican dos cosas. Comienza a computarse a partir del 24 de julio y es un mes el plazo. Eso quiere decir que termina en la víspera, un día antes, porque es en meses, o sea, el 23 de agosto. Sin embargo, no tenemos el 23 de agosto las 24 horas para poderlo presentar, sino que tenemos hasta que la SAT cierre sus puertas. Entonces, antes de las 4 de la tarde habría que estar presentando el memorial si fuera el último día en la Superintendencia de Administración Tributaria y nos tienen que poner la firma y sello de recibido.
Pero yo no puedo decir, ay, es que el plazo se vencía el 23 de agosto. Claro, tiene que ser día hábil, ¿verdad? El 23 de agosto, ejemplo. Pero yo llegué a las 8 de la noche. ¿Por qué no me recibieron? Aquí está la justificación. Concluyen en la hora en que finalice la jornada, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Sigamos, por favor. D. Los plazos designados por hora se cuentan de momento a momento. 2. Se considera Volvamos a parar. Perdón. Me ayuda muchísimo que esté leyendo. Solo interrumpamos un poquitito. En el ejemplo de la víspera, alguien por ahí mencionaba, estuvimos platicando con los compañeros en relación a los plazos en horas, ¿verdad? Para ver si vencen en la víspera, en qué momento vencen. Los plazos, si se dan cuenta, menciona, de hora se cuenta de momento a momento. ¿Qué quiere decir eso? A mí me notificaron hoy, 24 de julio, a las 8:10 de la mañana y el plazo es de 24 horas y vence de momento a momento. Entonces, termina, las 24 horas concluyen mañana a las 8:10 de la mañana. ¿Me di a entender con eso? De momento a momento. O sea, en hora exacta, ¿verdad? 8:10 de la mañana, 24 horas, 8:10 de mañana viernes, que son 24 horas. Ahora, pongamos un caso, aprovechando que estamos dando ejemplos y demás. ¿Qué sucede si el plazo es de 48 horas? Y es lo que les acabo de mencionar. Nos notificaron hoy 24 de julio a las 8:10 de la mañana y nos dan un plazo para presentar la información de 48 horas. ¿Cuándo vence ese plazo? Tomémonos un minuto para analizarlo. Son 48 horas y nos notificaron hoy a las 8:10 de la mañana. 48 horas y hoy a las 11:10. ¿El lunes a las 10 de la mañana? Pues, A ver, 24. Mayari Eh, tiene abierto su audio, le cuento, entonces estamos Ay, escuchando. perdón, estaba haciendo las cuentas. Estamos escuchando ese análisis profundo que está haciendo con usted misma, pero es con todos los demás de la clase. Lo siento, licenciada. No se preocupe. A ver, cuéntenos. ¿Qué concluyó? Ahora sí tiene cerrado el micrófono. Ahí está. Deme chance, lo voy a pensar un poquito más. Piénselo. Licenciada, ¿Sí? Verónica, dijo que notificaban a las 10 de la mañana o a las 8:10 de la mañana. a las 8 de la mañana con 10 minutos. Ah, bueno. Licenciada, disculpe, ¿no sería esa misma hora, pero del día lunes? ¿Por qué? A 48 horas, sábado y domingo no cuentan. ¿Por qué? No abren en la SAT, creo, los sábados y los domingos, ¿o sí? ¿Dónde está el fundamento legal? No, está Se en lo el debo, artículo ahorita lo 8. busco. No hay pierde, no hay pierde. Y el artículo 8 ya lo tuvieron que haber leído completito para poder hacer los casos. Entonces, pero está aquí mismo. Está muy bien su respuesta. La respuesta es correcta. Solo busquemos el fundamento. Es ese mismo artículo 8 numeral 2, donde dice que se consideran inhábiles los días en que la administración no hubiera prestado servicio al público. Ahí está. Gracias. Se consideran inhábiles tanto los días declarados y que se declaren feriados legalmente. ¿Cuál es el día feriado? En el Código de Trabajo están todos esos asuetos y solo hay un día feriado, por lo menos en la ciudad de Guatemala. ¿Cuál es el día feriado? 15 de agosto. Excelente, Jonathan. Porque a veces confundimos, yo no sé si han escuchado y es bien constante, que las personas dicen, es que mañana hay feriado, ejemplo, y es el Día del Trabajador, y mañana hay feriado, es el Día de la Madre. Ese es un asueto.
Legalmente así se denomina asueto. Y el único feriado es el 15 de agosto. ¿Por qué? Porque es el día de la feria, ¿verdad? De la ciudad de Guatemala. Y todos los demás son asuetos. Entonces, se consideran inhábiles tanto los días declarados y que se declaren feriados legalmente, como aquellos en los cuales la administración tributaria no hubiera prestado servicio al público. Entonces, ¿cuáles son esos días? Los asuetos, ¿verdad? Los fines de semana se consideran inhábiles, en la ley del organismo judicial también está. Y de hecho, si se dan cuenta, acá está, en los plazos que se computan por día, se tomará en cuenta únicamente los días hábiles. Y también, para los efectos de este código, pero ahorita estamos hablando de plazo en horas, entonces sería el 3. Para los efectos de este código se entiende por día las horas hábiles de trabajo de la administración tributaria. Entonces, solo los días que la SAT trabaje. ¿Qué sucede? Ejemplo, si nosotros tenemos, volvamos bueno, ahorita ya vimos las horas de momento a momento. ¿Alguien tiene alguna consulta en relación al numeral 1, literal D? Ok, seguimos entonces. La persona que estaba leyendo, ¿será que nos puede apoyar con el 2? 2. Sí, por favor. Se consideran inhábiles tanto los días declarados y que se declaren feriados legalmente, como aquellos en los cuales la administración tributaria no hubiera prestado servicio al público por cualquier causa, de la cual se llevará un riguroso registro. Ok, 3. finalicemos acá. Ajá. Para los efectos de este código se entiende por día las horas hábiles de trabajo en la administración tributaria. 4. En los plazos que se computan por día se tomarán en cuenta únicamente los días hábiles. 5. En todos los casos, los plazos que se vencieren en día inhábil por cualquier causa se entienden prorrogados hasta el primer día hábil inmediato siguiente. 6. El Ministerio de Finanzas Públicas podrá en casos excepcionales declarar días inhábiles en la administración tributaria. En estos casos se aplicarán las normas previstas en este artículo. El Ok, término de la disposición es imperativo y la autoridad lo fijará en forma específica en la resolución respectiva según los casos y las circunstancias. muchísimas gracias por su apoyo. Muy amable. ¿Qué sucede? Nos volvamos otra vez al mismo caso. 24 de julio nos notifican hoy la resolución en donde se nos hace ver que debemos de presentar a la administración tributaria documentos. Y entonces nos dan un plazo en días de 7 días hábiles. Dos preguntas. 7 días para la presentación de la información. Nos notificaron hoy 24 de julio. Uno, ¿cuándo comienza a computar el plazo? O sea, es una pregunta para resolver en un minuto, ¿verdad? Y dos, ¿cuándo vence el plazo? Es en días, son 7 días. ¿Cuándo inicia el plazo y cuándo vence el plazo? ¿Por qué les pregunto? Porque si se dan cuenta es un mix, ¿verdad? Acá nos menciona en el artículo 8 cuándo inician los plazos a computarse, cómo debe de computarse y por tanto si aplicamos todo, pues podemos tener ambas respuestas. Rodolfo Flores nos va a apoyar con la respuesta. Cuando usted esté listo, Rodolfo, lo escuchamos. Disculpe, licenciada, nos había notificado hoy, ¿verdad? Sí, hoy nos notificaron.
¿Ya está listo? Martes 8 en 7 días, ¿estaría bien mi respuesta o no? O sea, empezando mañana a Ajá. contar el Inicia, plazo de 7 entonces la días. primera respuesta es que el plazo inicia mañana. Ujú. ¿Cuál es su fundamento legal? Am, para los efectos, lo que están, espérenme un segundito, solo voy a revisar el artículo. La respuesta es correcta, pero falta el fundamento. Está en el mismo artículo 8. El, el artículo 8 en el numeral 4 Establece. que se tomarán en cuenta únicamente los días hábiles y No, pues, estamos hablando de cuándo inicia. cuando inicia. Ujú. Jonathan, ¿Se lo puedo decir, licenciada? por favor. Es artículo 8 numeral 1 literal A, donde dice que empieza a partir de las 0 horas del día siguiente de haber sido notificados. Ujú. Ok, entonces, inicia el plazo. Nos notificaron hoy, 24 de julio, inicia el día siguiente. O sea, inicia viernes 25 de julio. ¿Sí? Volvamos entonces. Ya sabemos cuándo inicia. Entonces, contemos 7 días. Michelle Kell, ¿cuándo termina el plazo? ¿Cuándo vence el plazo? Buenas tardes, licenciada. Permítame. Sería para el siguiente lunes. Te lo indico en qué fecha sería. Sería para el día lunes 4 de agosto. Lunes 4 de agosto. Va, perfecto. Entonces, comienza viernes. Viernes es 1. Después tenemos 5 días de la próxima semana. Ahí van 6. Y después tenemos lunes, ¿verdad? Ahí sería el número, el día 7. Ahí vence, que es el 4 de agosto. Lunes 4 de agosto. ¿Cuál es el fundamento legal, Michelle? Si usted tuviera que dar una respuesta jurídica bien fundamentada en razón de cuándo vence el plazo, por qué no computó los días fines de semana, por qué lo va a entregar, yo le podría decir, mi respuesta sería, está súper bien que la respuesta sea vence porque estamos hablando de plazos en horas, está súper bien que usted me diga, vence el 7 de agosto, el 1 de agosto, perdón, ¿verdad? Los 7 días. Ahora bien, si usted tuviera a un procurador, ejemplo, y le dice, vence el 1 de agosto. Bueno, se acomoda con que tengo todo el día, pero usted le tiene que decir, tenemos hasta las 4 de la tarde que la Superintendencia de Administración Tributaria cierre para presentarlo. Entonces, si usted tuviera que dar una respuesta así bien fundamentada, pulidísima, de cuándo finaliza, ¿cómo la fundamentaría jurídicamente hablando en su artículo 8? ¿Qué mezclaría ahí para decirme, no computé tales días por tal razón, la presentaría hasta tal hora, vence tal día? ¿Qué mezclaría ahí? Para iniciar sería de que se consideran inhábiles los días declarados y como hace un momento lo recordábamos, los fines de semana pues son días inhábiles, entonces por lo tanto los días correrían hasta el próximo de lunes a viernes y finalizaría pues el día lunes 4 de agosto, ya que los fines de semana son días inhábiles, entonces dice bueno, indica el artículo 8 en el numeral 5 que los plazos que vencieren en día inhábil por cualquier causa se entienden prorrogados hasta el primer día hábil inmediato siguiente. Brenda Maldonado, el primer caso de la hoja de trabajo, ¿cuál es la respuesta?
¿La tenemos ahí, Brenda? Es esta que está apareciendo en pantalla, licenciada. Sí, era la hoja de trabajo justo que ustedes hicieron el jueves pasado. Ah, no, es que yo no llegué ese día, licenciada. Hasta ahorita estaba revisando lo que colocó aquí. O sea, no se puso al día de lo que vimos la semana pasada. No, licenciada. Va, pero le vamos a dar la oportunidad. Está facilísimo. Se lo leo y usted en cuestión de un minuto nos lo resuelve porque ya leímos igual el paso a paso del artículo 8 en donde están los plazos. La Superintendencia de Administración Tributaria le notifica hoy, o sea, puse hoy porque al final la semana pasada estábamos en otro hoy, ¿verdad? Era otra fecha, pero usted lo está resolviendo hasta hoy. Entonces, hoy aclaremos que es 24 de julio a las 10 de la mañana que necesita verificar las declaraciones de ISR e IVA de su empresa del año 2024, por lo que le otorga el plazo de 48 horas para la presentación de la información. ¿Cuándo termina el plazo? Sería el día martes a las 10 de la mañana. No. ¿Por qué? Porque como dice que son 48 horas, pero acá dice que se consideran inhábiles los días que la administración no trabaje. Y yo creo que sábado y domingo no se contarían. ¿Cuándo comenzó a computar el plazo? Hoy jueves a las 10 de la mañana. Ujú. Entonces serían 24 horas mañana viernes y 48 horas entonces el lunes a las 10 de la mañana. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora, la semana pasada, porque también lo vimos jueves de la semana pasada, estábamos en 17 de julio, ¿verdad? Gabriel Eduardo, ¿cuándo vencía entonces, si lo vemos para efectos de cuando se tuvo que elaborar o que se tuvo que trabajar el caso? ¿Cuándo vence? ¿Cuándo venció? Yo no hice ese laboratorio porque me sacó. Imposible, la semana pasada fue presencial, fue jueves. Ah, el jueves no pude llegar, tampoco me puse al día. Ya se dan cuenta, ¿no? No. Miren, pues traten. Muchas veces los casos los resolvemos de una vez en clase. La única razón por la que lo estamos resolviendo virtual es porque el jueves pasado no los pude acompañar. De lo contrario, el día que los vemos, que normalmente es el día que nos vemos, de una vez los resolvemos. Entonces, la mayoría del examen en financiero, más o menos como el 65-70% era casos, en tributario sí es como un 85% el examen en razón de los casos. Entonces, hoy, de hecho, nos toca ver más doctrina que práctica, solo que estamos revisando un poquito para dejar bien pulida la práctica. Pero sí es importante que los días que ustedes no puedan llegar a la universidad se pongan al día, porque ese mismo día vemos casos y los resolvemos. Entonces, sí, por favor, traten de ponerse al día porque no lo vemos virtual después, solo abordamos doctrina. Entonces no quiero que vayan a comenzar a fallar en sus exámenes, porque sí es importante lo de los casos. Madeline, ¿cuándo venció? El primer caso. Ujú. El primer caso el lunes 28 de julio a las 10 a.m., tomando en cuenta que fuimos notificados hoy. Tomando en cuenta que lo hicimos el 17 de julio de la semana pasada. Ah, bueno, Sí. 17, 18, 19, 20, 21. El 21 de junio a las 10. Ok, súper. Muchísimas gracias. Eddie, el segundo caso, ¿cuáles son las respuestas? Buenas tardes, licenciada. Primero dice que proceso interpondría un proceso del contexto administrativo, Ujú. si no estoy mal. Luego están 30 Fundamento, días ¿por qué? hábiles. No me diga Ah, fundamento, pero solo dígame por qué. porque es un trámite administrativo, entonces se va por la vía administrativa. Entonces se va por, como es tributario, entonces se pone un proceso contencioso administrativo. Judicial, ¿no? Ah. Luego la respuesta B son 30 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente. Y
cuando la interposición de la demanda de dicho proceso vence en 3 meses contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí me mezcló la 2 y la 3. En No, la porque 2 le me dijo respondí que la son, tercera. en la 2 me dijo que son 30 días Ujú. y en la 3 me dijo que son 3 meses. Sí, Entonces, no. 30 días y 3 meses no tiene correlación. 30 días, súper bien, que es el plazo de interposición. Usted me está mezclando, usted se fue a la ley de lo contencioso administrativo y en la ley de lo contencioso administrativo establece que la presentación de la demanda de lo contencioso administrativo es de 3 meses. Sin embargo, en nuestro código tributario, que es el contencioso administrativo tributario, menciona lo que usted nos había dicho en la 2, que son 30 días. Eso quiere decir que el plazo de interposición de la demanda son 30 días y hay que comenzarlos a computar el 18 de julio. Vence en la víspera, tendría que vencer en agosto, pero ¿cuándo? O sea, no son sería 3 el 17. meses. Ya, no sé si me di a entender. Ajá, entonces sería un día antes. O sea, Ajá. restando, les decía el 17. ¿El Si 17 de aplicamos a qué? la de agosto. Sí, sería ahorita julio 17. ¿Ya vio su Aplicando la ley. calendario? 17 de agosto es domingo. Entonces, dije, sería lunes, entonces, aplicando el artículo, ahorita le digo, la literal 4 creo que es del artículo 8. Ujú. Ajá, Si se dan sería cuenta, este lunes. caso está bien interesante, ¿verdad? Muchísimas gracias. Súper, súper bien. Gracias, Eddie. ¿Por qué está interesante? Porque 17 de julio, bueno, vence en la víspera, pero la víspera cae domingo. Y entonces vence un día después, ¿verdad? Porque se corre al día inmediato siguiente, lunes. Ahora, el plazo de presentación del proceso, ahí es un contencioso administrativo tributario, como bien lo decía Eddie. ¿Y qué es lo que me hace saber a mí? De hecho, les puse como los 2 parámetros que debemos de verificar. Si ustedes se dieron cuenta, y este era como que el caso más difícil de que teníamos en los 4 casitos que les puse. Usted fue notificado el 17 de julio de la resolución en el proceso administrativo de devolución de crédito fiscal. Esa devolución de crédito fiscal es uno de los procesos que está contemplado en el Código Tributario como un proceso de carácter administrativo. Cuando cuando se nos es notificado de una resolución, esa resolución es susceptible de impugnación. Esa impugnación, ¿verdad? Ejemplo, en este caso fue el recurso de revocatoria. Se plantea el recurso de revocatoria de la resolución, el cual fue declarado sin lugar. Por lo que se menciona, al haberse agotado la vía administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Hay definitividad dentro del proceso administrativo porque ha causado estado, ¿verdad? Ya se cumplieron todas las etapas del proceso, ¿verdad? Y entonces eso nos abre la puerta, según la ley de lo contencioso administrativo, porque cuando veamos el contencioso administrativo hay 2 o 3. El común, que está en la ley de lo contencioso administrativo, y cuando veamos los procesos judiciales, vamos a ver que en nuestro tributario existe un contencioso administrativo, pero tributario. Ahora bien, cuando nosotros en el Código Tributario vemos el contencioso administrativo tributario, nos remite a la ley de lo contencioso administrativo, con excepción del plazo de interposición, que es de 30 días, el del contencioso administrativo tributario. Entonces, en la ley de lo contencioso administrativo nos señala que se puede interponer la demanda de lo contencioso administrativa, que eso es aplicable para nuestro tributario, cuando haya causado estado, cuando haya definitividad en el proceso, cuando se hayan agotado todas las etapas del proceso. ¿Qué sucede si nosotros no hubiéramos planteado la revocatoria y solo existiera la resolución final? ¿Verdad? Entonces no se hubiera terminado el proceso, todas las etapas a las que hubiéramos podido concurrir en la vía administrativa. Entonces, acá hay 2 cosas. Se plantea el recurso de revocatoria y la segunda importante es que se agotó la vía administrativa. Y todavía les di el tercer tip. Entonces, usted debe de recurrir ante el órgano jurisdiccional en materia tributaria.
Entonces es ahí a donde nos vamos, adelantito en nuestro código tributario, y vemos qué proceso se interpondría, y Eddie muy acertadamente lo dijo, que es el contencioso administrativo de carácter tributario. ¿Cuál es el plazo de presentación? Eso se los da su código tributario, que es de 30 días. Entonces, derivado de eso, pues ya podemos nosotros hacer el cómputo de los plazos, pero si vence en la víspera, ¿verdad? Perdón, acá, ojo, acá no puede vencer en la víspera porque es de días, ¿verdad? Entonces sí debe ser igual el 18 de agosto porque se inicia a contar un día después, ¿verdad? Entonces 18 de agosto, 17, si fuera en la víspera, pero no es en la, eh, sí, 17 de agosto, cae domingo, perdón, tendría que ser 18 de agosto, ¿verdad? Y no hay víspera en este plazo porque es de días. ¿Qué manda Leslie? Buenas tardes, licenciada. Disculpe, yo tengo una duda respecto a eso. Yo hice el ejercicio y estoy de acuerdo en las primeras dos preguntas, pero en la tercera yo coloqué que era el 29 de agosto. ¿Por qué? Porque acá no dice un mes, entonces no estaríamos computando el tiempo de, ok, al día siguiente, al mes siguiente, que sería el 17 de agosto. Yo lo que hice fue contar los días exactamente, sin contar los días hábiles. Pero no sé si está bien o igual y me confundí porque ustedes No, están dando sí, otra sí, respuesta. sí, 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 sí. Quitemos los días inhábiles, sí. Vámonos al 17 de julio, comencemos a computar al día siguiente, 17 de julio, ¿qué día cayó? Ahorita le confirmo, licenciada. Fue jueves. Entonces se empieza a computar el viernes como día número 1. Sí, perfecto. Entonces en mis cuentas yo conté exactamente los 30 días sin contar el 15 de agosto y me da el 29 de agosto. Exacto. Julio, muchísimas gracias ahí por la acotación, Leslie. Le agradezco de sobremanera porque me fui al tema de plazo en meses. Me equivoqué. Le agradezco muchísimo. Entonces, 17 de julio comenzamos al día siguiente, 18 de julio. Ahí tenemos el primer día. Del 21 al 25 sumamos y llevamos 6 días. Del 28 al 31 sumamos otros 4 y llevamos 10 días, ¿verdad? ¿Es así? Después sumamos del 1 al 8, llevamos otros 10 días, son 16. Después del 11 al 14, que también son hábiles, sumamos otros 4 días, ahí son 20. El 15 es inhábil, por tanto no se computa. Del 18 al 22 son otros 5 días hábiles. Y del 25 al 29 de agosto, viernes 29 de agosto, termina el plazo entonces de los 30 días hábiles. ¿Sí? Sí, licenciada, esa fue mi respuesta, 29 de agosto. Le agradezco de sobremanera. Gracias por la acotación. Todos los demás estamos bien, nos fuimos bien. Yo me fui con mi calendario del celular para que fuera un poquito más fácil. ¿Todos pudieron hacer lo mismo? Ay, sí, pero se me olvidó que yo sí le puse el 15 de feriado y se me olvidó ver que era sábado el día que me quedaba. Ni modo. Vaya, hay que tomar bien en cuenta dos cosas, los fines de semana, que son claves, a partir de cuándo se comienza a computar. Y otra de las cosas importantes es justo el tema de los feriados o de los asuetos, ¿verdad? Hay varios que sí son bastante conocidos, ¿verdad? Ustedes que no se nos van a pasar. Entonces solo es de tenerlos como bien claros porque eso nos mueve el plazo en un día, pero al final la respuesta viene a ser incorrecta, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sigamos con María José Bolaños. María José, aquí sí entramos en ya meses y el otro caso es en años, entonces ya entramos a la víspera como tal. María José, el caso 3. Uy, licenciada, aquí estoy buscando mi en el caso 3, ¿lo leo o le doy las respuestas? Si lo leen, súper que mejor para las personas que todavía no se han familiarizado con el caso. Ok, el caso 3 es, usted tiene una deuda con la Superintendencia de Administración Tributaria, por lo que desea solicitarle brinden un convenio de pago. Según el Código Tributario, ¿cuál es el plazo máximo para que le otorguen facilidades de pago? Esta la encontré, que son 18 meses en el artículo 40 del Código Tributario. Y si el plazo del convenio inicia el 20 de julio, ¿cuándo vence el plazo? Aduciendo que le otorgan el plazo máximo. Hicimos cálculos y como se vence
En víspera sería el 20 de enero de 2027. Me agrada mucho su sinceridad indirecta de hicimos cálculos. Eso quiere decir que lo hicieron en grupo, pero es bueno que se apoyen. Vence entonces el Y yo puse que había sido el 20, pero ahorita ya leyendo el artículo creo que sería el 19 o cayó en, bueno, puse 20 de julio, puse 20 de enero de 2027. 20 de enero, pero ahora si ya analiza el artículo 8, ya lo aterriza, ¿cambiaría su respuesta? Sí, pondría que es el 19 porque ahorita que revisé el calendario de mi computadora, em, sí hay chance de que sea 19. Ah, no, espérame. Sí, caería martes. Entonces sí sería 19 porque sería en víspera. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? Muchísimas gracias por su respuesta. Stephanie Gómez, ¿qué respuesta colocó? Licenciada, yo tengo la misma respuesta. Me caería el 20 de enero del 2027. No, entonces no tiene la misma respuesta, porque nos acaba de corregir la respuesta y nos dice que es el 19 de enero del 2027. ¿Se queda con 20 o con 19? Siendo ambos días hábiles. ¿Y por qué uno u otro? Pues si queda en víspera, entonces lo cambiaría al 19. ¿Cómo así que si queda en víspera? Sí queda en víspera porque la ley establece que el de meses y años es en víspera. Entonces sí, 19. Sí, sería el 19. Súper. El objetivo, yo siempre me imagino que se los he dicho a ustedes. Cuando les toca el privado, José Rodolfo Flores, díganos. No, licenciada, viera de que creo que se salió una compañera, la sacó Fabiola, pero ella tiene la cámara encendida y todo, entonces solo para decirle eso. Gracias. Me imagino que se los he mencionado. Cuando les toca el privado, ¿verdad? A veces el examinador ya lleva sus preguntas apuntadas o en ocasiones el examinador tal vez entre sus correderas no va preparado. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes la respuesta que vayan a dar la den con seguridad. Que no pueda ser que, aunque ustedes duden de la respuesta, no le agreguen ese calificativo, ese verbo de pueda ser que, ¿verdad? Sino ustedes con seguridad el 20 de enero del 2027 y puede ser que el examinador ni siquiera se recuerde de la víspera, ¿verdad? O puede ser que sí, que les vaya a decir no, está mal, o tal vez no los vaya a corregir. Pero si ustedes mencionan una palabra de pueda ser, desde ahí se denota que no tienen seguridad en lo que están diciendo. Entonces, aunque la respuesta no sea la correcta, ¿verdad? Tratemos de estar seguros en lo que estamos diciendo, ¿sí? Y ya entonces yo les diré, no, no, no era así, aunque usted se ve muy segura, pero no era así, ¿verdad? O sí, sí, seguramente es la respuesta correcta. Entonces, solo tratemos de repasar eso, les va a ayudar mucho, que respondan con seguridad para efectos del privado, ¿sí? Pablo Pérez, Pablo, apóyenos con el último caso, por favor. Seguramente no está Pablo, solo dejó la pantalla ahí tiesa. Juan Koch, lo escuchamos, Juan. Bueno, Diego Estuardo García. Sí, licenciada, buenas tardes. Hola, Diego. Hola, buenas tardes, licenciada. ¿Nos puede apoyar con el último caso, por favor?
Sí, con gusto. ¿Usted está afecto al régimen de pequeño contribuyente ante SAT? A. ¿Cuál es el plazo máximo para presentar las declaraciones de junio? Esa la encontré en internet, porque la verdad busqué en la ley y no encontré, entonces puse que es el 31 de julio de 2025, pero no sé si está correcta. ¿Por qué? Porque indicaba lo que encontré en la página de la SAT es que vence, digamos, al siguiente mes, por así decirlo. Se tiene todo el mes siguiente, ¿verdad? Ajá. Entonces eso quiere decir que se tiene hasta el último día hábil de mes y en este caso pues sería hasta el 31. Así es. Ujú. Y B, usted cumplió años el 29 de junio, por lo que debe actualizar su RTU. ¿Cuál es el plazo máximo para actualización y cuándo vence dicho plazo? Ahí son dos Encon- preguntas. Ajá, encontré que son 30 días y por ser días, entonces se cuenta como, se tienen que contar los días hábiles y tengo como plazo para el vencimiento el 11 de agosto de 2025. Ok. El cómputo comenzó a partir del día siguiente, que es el 29 de junio, fue un día inhábil, fue domingo, ¿verdad? El cómputo comienza a partir del 30 de junio y son 30 días hábiles. Yo empecé con el cómputo el día 1 de julio porque 30 es Día del Ejército. Ay, cierto, el día del ejército. Gracias. Sí, el 1 de julio, tienes razón. Ahí hay asueto, el 30. Entonces, el 1 de julio nos vamos del 1 al 4, llevamos 4 días, del 7 al 11 llevamos 9 días, del 14 al 18 llevamos 14, del 21 al 25 llevamos 19, ¿verdad? Del 28 al 31 llevamos 23. El viernes 1 llevamos 24. Del 4 al 8 llevamos 29 y el 11 de agosto, ahí se cumplen los 30. ¿Es así? Sí, así es. Perfecto. ¿Y cuál es el monto máximo de facturación al que está afecto el pequeño contribuyente en un año calendario? Yo encontré que son 125 salarios mínimos y ya en total son de 465.381,25 centavos. Excelente. Esa normativa, de hecho, del pequeño contribuyente acaba de surtir reforma a partir de abril de este año. Anteriormente era de 150.000 quetzales el techo. Ahora, lo único que hay que tener acá en cuenta, Diego, y para todos es que menciona una cantidad de salarios mínimos. Recordemos que el salario mínimo está dividido en actividades agrícolas y no agrícolas, ¿verdad? Y ahora también lo circunscribieron en razón de que si es la capital, Ciudad de Guatemala o departamentos aledaños, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver, ejemplo, si estoy en Escuintla, ¿verdad? Ustedes, solo para que lo tengan en consideración, si soy contribuyente registrado en Escuintla y mis operaciones las llevo allá, el salario mínimo va a ser distinto. Entonces, el techo se va a modificar un poco. Viene a ser muy, muy similar, ¿verdad? Pero es solo para que tomen en consideración, porque ahorita no dejaron un monto, una base específica, como lo era antes, que eran 150.000, sino que ahora lo hacen en razón de X cantidad de salarios mínimos. Eso quiere decir que si el otro año el salario mínimo sufre un incremento, ese monto que usted nos acaba de dar de 400 y pico de miles, tendría también, sería entonces afectado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nada más que saber, tener eso en consideración, que se va a modificar porque es X cantidad de salarios mínimos, ¿verdad? Versus el salario mínimo vigente. Y esa es la multiplicación que hay que hacer para sacar cuál es la base. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Alguien alguna duda en el último caso? Bueno, entonces continuamos. Eh, rapidito, entonces vámonos a lo que teníamos para hoy, que era ya el tema de los tributos. Vámonos a la clasificación de los tributos. Si ustedes hacen una clasificación en su cuaderno, los tributos debieran de verse de la siguiente manera. Género tributo, ¿verdad? Esa es la clasificación según código tributario.
género sería tributo, y después entonces vendría la especie. La primera clase de tributo sería nuestro artículo 11, que es el impuesto. La segunda clase sería el arbitrio, y la tercera y cuarta clase sería contribución especial y contribución por mejoras. Si nosotros lo vemos en razón de la clasificación de los tributos según el Código Tributario. Existe también una clasificación de los tributos según la Constitución. Y la clasificación de los tributos según la Constitución es impuestos ordinarios y extraordinarios. Entonces es impuestos y hay una subdivisión de ordinarios y extraordinarios. Tasas, ya no utiliza la palabra arbitrio, sino tasa. Y contribución. Entonces, para efectos de la Constitución, solo tenemos 3 clasificaciones: impuesto, tasa y contribución. ¿Sí? Contribución especial menciona la Constitución, de hecho. Si nos vamos a efectos de una clasificación de carácter doctrinario de los tributos, tenemos 3 clasificaciones entonces. Según nuestro Código Tributario, utilizaríamos el artículo 10, 11, 12 y 13. El 10 es el género, que es la palabra tributo. 11, 12, 13 sería la clasificación, que sería impuesto, arbitrio, contribución especial y contribución por mejoras. Esa sería la clasificación según el Código Tributario. Si nos vamos a la clasificación constitucional, solo para repetir, sería tributo es el género y tiene 3 clasificaciones según nuestra Constitución: impuesto, tasa y contribución especial. Si nos vamos a la clasificación doctrinaria, entonces ahí vemos que tenemos 3 tipos de clasificaciones. En la clasificación doctrinaria ustedes tendrían que tener género es tributo, y el tributo se divide en 3. Impuesto, y ese impuesto se divide en 2, directo e indirecto, según la clasificación doctrinaria. Después viene la segunda clasificación, que son las tasas, y las tasas se subdividen en fijas y variables. Y después vendría la última clasificación, que son las contribuciones, y las contribuciones se dividen en 3: contribución especial, contribución por mejoras y contribución a la seguridad social. Repito la clasificación doctrinaria para que no nos perdamos. Tenemos la palabra tributo como género. La palabra tributo tiene 3 clasificaciones: el impuesto, la tasa y la contribución. Nos vamos a las subclasificaciones o a las ramificaciones. Si tenemos el impuesto como un 1, como la clasificación 1, esa clasificación se subdivide en un 1.1, que es el impuesto directo, y un 1.2, que es el impuesto indirecto. Nos vamos a la clasificación 2, que son las tasas. La tasa se subdivide en 2.1, que son fijas, y 2.2, que son variables. Nos vamos a la tercera clasificación, que son contribuciones, el número 3, y entonces tendría un 3.1, que es contribución especial, 3.2, que es contribución por mejoras, y 3.3, que sería contribución a la seguridad social. Y con eso tendríamos las 3 clasificaciones, tanto la del Código Tributario, la de la Constitución, así como la doctrinaria en razón de los tributos. ¿Ahí estamos bien? ¿Alguna duda? Solo por si alguien se me quedó. Listo. Súper. Entonces, si nos vamos al Código Tributario, se dan cuenta que hay un concepto genérico del tributo, ¿verdad? Que lo tuvieron que haber leído, que son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Acá venimos a ver que el poder tributario lo tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, o bien se establece también en el mismo Código Tributario que puede ser delegado a otros órganos, tal es el caso de la municipalidad. Esto, el poder tributario es la facultad que se tiene de recaudar tributos, y aparte es la competencia tributaria que la tiene el Congreso de la República, que es la capacidad de emitir esas normas según el principio de legalidad. Ahí nos vamos al artículo 5 del Código Tributario. Y
el objeto es obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Se recuerdan que en nuestro derecho financiero uno de los elementos eran los recursos de carácter público. En este caso, pues, sí son recursos, pero son de carácter tributario, pero viene a incluirse dentro del bolsón de los recursos públicos como tal, que son esos ingresos, ¿verdad? Recurso es igual a ingreso. El artículo 10 nos hace mención de la clasificación que ya la platicamos hace unos minutos. Y esta clasificación, pues claro está, es el impuesto, el arbitrio, contribución especial y contribución por mejoras. Entonces, esa es la clasificación. Ahí lo que hay que hacer es leer realmente qué es un impuesto, ¿verdad? Ya habíamos visto la semana pasada algunos elementos diferenciadores entre una y otra figura, en razón de que si hay una contraprestación directa o no la hay, si se paga de carácter voluntario, así como lo es el servicio, o si es coactivo, como lo es el impuesto, si genera una plusvalía, como la contribución por mejoras. Entonces sí hay que tener muy en cuenta eh, cuáles son los rasgos, ¿verdad? De cada uno de ellos. El lunes veíamos el concepto de la obligación tributaria y en razón del concepto de la obligación tributaria clasificamos los elementos de la relación jurídico-tributaria. Yo les mencionaba que era el hecho generador, la base imponible, el tipo impositivo, el periodo de imposición y los sujetos. Entonces, el primer elemento que vamos a ver es los sujetos, en razón del orden que está en nuestro código tributario, ¿verdad? Entonces, yo les mencionaba a ustedes, ojo acá, porque ustedes tendrían que tener un título que mencione relación jurídico-tributaria o obligación tributaria, obligación jurídico-tributaria. Acá está, miren, obligación jurídico-tributaria. ¿De dónde nace? Del artículo 14. El artículo 14 nos menciona qué es la obligación tributaria. La obligación tributaria es igual a la relación jurídico-tributaria. ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídico-tributaria? Si lo queremos ver así, tenemos 5 elementos. Hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición y sujetos. El sujeto es el único que tiene una clasificación y es la que vamos a ver ahorita. ¿Tienen los 5 elementos? Si no, repito. Pudiera repetirlo, licenciada, perdón. Con mucho gusto. Los elementos de la relación jurídico-tributaria, o también denominada obligación tributaria, son 5. Hecho generador, base imponible, tipo impositivo, periodo de imposición y sujetos. ¿Los tenemos? ¿Tenemos los 5 elementos ya? Sí, gracias. Un gusto. Entonces, cuando entramos a sujetos, los sujetos son los únicos de los elementos, es el único, perdón, de los elementos, de los 5 elementos, que se subdivide. Si ustedes, para hacerlo más sencillo, vamos a ver, voy a sacar una hojita acá de Word y lo vamos a hacer aquí. Lo tengo en presentación, pero es más ágil hacerlo así. Ustedes tienen los 5 elementos, que es el hecho generador, la base imponible, tipo impositivo, el periodo de imposición y los sujetos. ¿Sí? Estos sujetos se subdividen. Está el sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto pasivo se subdivide. Responsable por representación, responsable solidario, agente de retención o percepción.
Sujeto pasivo está el contribuyente, responsable. Ahorita les explico. Y después, ahorita se los voy a mostrar en el código tributario. Entonces, si nosotros nos vamos a que estos son los 5 elementos, debiera de estar así. El sujeto activo es el 5.1, el sujeto pasivo es el 5.2, del sujeto pasivo tenemos una subdivisión, 5.2.1, es el contribuyente, 5.2.2 es el responsable. El responsable tiene una subdivisión, 5.2.2.1, responsable por presentación, 5.2.2.2, responsable solidario, 5.2.2.3, agente de retención o percepción. ¿Estamos ahí? Así debería estar su clasificación, aunque yo lo haría más con flechitas, ¿verdad? Pondría sujeto, al sujeto le haría 2 flechitas en donde ya salga la primera ramificación, que es sujeto pasivo y sujeto activo y sujeto pasivo. Después al sujeto pasivo le haría otras 2 flechitas en donde salga el contribuyente o el responsable, y al responsable le haría otras 3 flechitas en donde ya salga el responsable por representación, el responsable solidario y el agente de retención o de percepción. ¿Todos estamos bien ahí? Va. Si ustedes lo tienen así y nos queremos ir al fundamento legal del sujeto pasivo, ahorita lo vamos a ver para que ustedes lo puedan anotar. Código tributario. Si se dan cuenta, primero vamos a ver los sujetos. Entonces los sujetos me mencionan. Sujeto activo, ahí está el 5.1, si lo quieren ver así. Si ustedes hicieron la clasificación así, sería el artículo 17, el sujeto activo. El sujeto pasivo, primero lo vamos a fundamentar y después ya vamos a entrar a qué significa uno y otro. Sujeto pasivo, que sería el 5.2, sería el artículo 18, solo para que ustedes lo tengan fundamentado en el esquema que hicieron. Después, artículo 21, sujeto pasivo se clasifica en contribuyente y responsable. ¿Vamos bien ahí? Si no, regreso. Listo. Entonces, contribuyente, que es la primera clasificación del sujeto pasivo, es el artículo 21. Al contribuyente también se le denomina obligado por deuda propia. Si se dan cuenta, acá se menciona, obligado por deuda propia. Ese sería el contribuyente. Y después tenemos los responsables. El responsable está en el artículo 25. ¿Sí? Y entonces el artículo 25 o la clasificación de los responsables, yo les dije, hay 3 tipos de responsables. Por representación es el 27, solidario, perdón, el responsable por representación es el 26, el responsable solidario, que es el 27, y el agente de percepción o de retención, ya se me quedó perdido, es el 29. El 28. Vamos a ver. 27, responsabilidad, responsable solidario, agente sí, 28. Entonces, si nos vamos
a esto que teníamos acá, ¿sí? Entonces tenemos Alison Reyes. ¿El sujeto activo dónde estaba? ¿En qué artículo estaba? En el 17. 17. ¿Sujeto pasivo está en el 18? Así es. 18. ¿El contribuyente? En el 21. ¿El responsable? En el 25. 25. Y acá nos vamos 26. 27 y 28. ¿Es así? Sí, licenciada. Le agradezco muchísimo. Ahí está entonces el fundamento legal de la clasificación y la subclasificación, ¿verdad? A mí me gusta más con flechitas para efectos de mi cuaderno, ¿verdad? Pero se los puse solo con números para que fuera un poquito más sencillo y más rápido. Entonces, esta es la clasificación de la relación jurídico-tributaria igual a obligación tributaria igual a artículo 14 del Código Tributario. De ahí nace todo. Ahora, ¿se recuerdan? Igual creo que no nos va a dar tiempo hoy, pero yo les había hecho mención, pero lo vamos a ver el lunes, para que sepan que es lo primero que vamos a ver el lunes, que nos veamos. Yo les había hecho mención a que en la ley del timbre fiscal y del papel sellado especial para protocolos, nosotros buscáramos a los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria. ¿Hasta dónde debieran ustedes de buscar, por así decirlo? Hasta aquí. O sea, cuando les menciono los elementos de la relación jurídico-tributaria, viene a ser que ustedes tienen que buscar el hecho generador, la base imponible, el tipo impositivo, el periodo de imposición y los sujetos. Pero el sujeto es el único que tiene una división. Solo tienen que buscar el sujeto activo y el sujeto pasivo. Estos que no están marcados en rojo, que ya es la subdivisión, es para efectos nada más de los casos que vamos a ver y es para que ustedes sepan que dentro de nuestro sujeto pasivo está el contribuyente, que somos todos nosotros que pagamos de manera directa nuestros impuestos, ¿verdad? Y está el responsable, ya vamos a ver quiénes son los responsables y hacer casos en relación a los responsables. Entonces, el lunes que nos veamos, que tienen que llevar su ley del timbre fiscal física, les voy a agradecer, por si no lo hicieron para hoy, si no les dio tiempo, que tengan ubicados los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria, tomando en consideración que en los sujetos hay que verificar quién es el sujeto activo en la ley de timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos y quién es el sujeto pasivo, dónde está contemplado dentro de la ley como tal, porque cualquier tributo para ser considerado como tal debe de llenar por el principio de legalidad los elementos de la relación jurídico-tributaria para que no sea inconstitucional. Entonces, vámonos otra vez a los sujetos para iniciar en sí la conceptualización de los mismos, ¿verdad? Verónica Ávila, leamos el 17 y el 18, por favor, ya tomando en consideración que ya pusimos ahí el fundamento legal, que ya lo subdividimos, entonces ya tenemos una idea un poquito más clara de los sujetos. Listo, Verónica. Sí, licenciada. Artículo 17, sujeto activo. Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Artículo 18, sujeto pasivo de la obligación tributaria. Sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en la calidad de contribuyentes o de responsable. Muchísimas gracias. Si se dan cuenta, el artículo 18 nos menciona y nos hace la acotación. Sujeto pasivo puede ser contribuyente o responsable. Leslie Urrutia, el 19 y el 20, por favor.
Con gusto, licenciada. Artículo 19. Funciones de la Administración Tributaria. Son funciones de la Administración Tributaria planificar, programar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar todas las actividades que tengan vinculación con las relaciones jurídico-tributarias que surjan como consecuencia de la aplicación, recaudación y fiscalización de los tributos. Artículo 20. Solidaridad. Los obligados respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador de la obligación tributaria son responsables en forma solidaria del cumplimiento de dicha obligación. En los demás Ahí casos, paremos, ahí paremos, ahí paremos. Eso sí requiere un poquitito de análisis. Y tal vez más que el análisis, ustedes ya que están en su 10º semestre y han visto en 5 años bastante ya del derecho. Menciona los obligados respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador. Estamos todavía dentro de los contribuyentes. Son responsables de manera solidaria en el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo traduciríamos eso? Y dice que se verifica un mismo hecho generador. O sea, el acto contrato es el mismo y soy responsable de manera solidaria. Un ejemplo de algún acto contrato, ¿verdad? Porque eso es el hecho generador. Que genere la obligación del pago de un impuesto, la obligación tributaria, en donde dos personas sean solidariamente responsables del pago de dicho impuesto. Alguien, un ejemplo, cualquiera. Brenda Carolina Romero. Brenda, ¿qué nos puede decir al respecto? Fíjese que estaba pensando y que me ocurre, ay, bueno, pues que se me ocurre un préstamo, pero en un préstamo no es necesariamente un tributo. No, ahí es una obligación la que se está Ajá, contrayendo. Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? ¿El pago de algo? No. Donde haya que pagar algún impuesto en donde seamos solidariamente responsables. Como en esta de los dueños de una compraventa, que compren una pareja, Ujú. ¿Qué impuesto no sé, pagaría? el IVA. O el timbre fiscal, pero excelente, no está perdida, está súper bien, le agradezco muchísimo, excelente. Ujú. Si hay una pareja, ¿verdad? O unos hermanos que compran un bien inmueble, o unos amigos, ¿verdad? Lo que sea, y entonces hay que pagar porque es una primera venta el IVA, y entonces los dos son solidariamente responsables en razón de la proporción de la adquisición de dicho bien inmueble, ¿verdad? Perfecto. José Rodolfo, ¿usted nos tenía algún ejemplo? No, se me había ocurrido el mismo de la copropiedad de un bien inmueble, justamente, que tienen la misma responsabilidad los dos. Bueno, las personas que sean, ¿verdad? Súper. De hecho, vamos a ver en el transcurso del curso la ley de herencia, legados y donaciones. Ejemplo que fallezca el papá y dejó 4 hijos. La esposa ya había fallecido y entonces a los 4 hijos les dejó un bien, una casa, y heredan entonces la casa en partes iguales porque estaba de carácter intestado. Eso quiere decir que del 100% son 4 hijos, corresponde el 25% a cada uno. Entonces, la ley de herencia, legados y donaciones también nos habla sobre el tema de la solidaridad en el pago del impuesto en razón de la proporción que tenga cada uno. Entonces, ahí sería responsable cada uno en el 25% que le corresponde. O sea, habría que dividir el impuesto en 4, ¿verdad? Y esa es una forma de responsabilidad solidaria. ¿Y cuál es el hecho generador? El pago del impuesto de herencia, legados y donaciones en virtud de estarse llevando a cabo el proceso sucesorio de carácter intestado, ¿verdad? Ese es el hecho generador como tal, el proceso sucesorio de carácter intestado. ¿Alguien tenía algún otro ejemplo que nos quiera agregar? Si no, seguimos con la lectura del artículo 20. Una pregunta. Con mucho gusto. Digamos, con esto de las contribuciones especiales por mejora, si yo tengo que ser solidaria con mi comunidad y tengo que pagar la parte proporcional que indique la municipalidad en este caso para asfaltar una calle. ¿Eso sería
¿También o no? Lo que pasa es que la contribución ahí se le cobra al propietario del bien o al propietario realmente, porque a veces el propietario se lo traslada al arrendatario. Y entonces ahí sí es en razón de el propietario de ese bien y el impuesto es para cada uno de los contribuyentes que serían los propietarios. Ahora, si lo vemos en una visión muchísimo más amplia de la solidaridad, la aportación para que se lleve a cabo una obra, si lo quiere ver desde ese punto de vista, ya lo vemos de un punto de vista macro, podría ser. Todos contribuimos, ¿verdad? Para poder subsidiar esa obra pública. Pero si lo vemos en razón del hecho generador, que es la construcción de esa obra, y que el responsable es el dueño de cada una de las viviendas como un contribuyente independiente, si solo si hubiera una copropiedad en el bien, entonces hubiera una sola solidaridad en la obligación tributaria. Porque entonces debiera de ser, si lo queremos ver a manera súper macro, que la municipalidad emitiera, me voy a inventar, para la colonia Roosevelt, ¿verdad? De la zona 11, para todos los vecinos, un mismo recibo, y ese mismo recibo debiéramos de dividirlo en 100 viviendas, que son las que existen, y son 100,000 quetzales, entonces en razón de 1,000 quetzales a cada uno. Pero debiera de ser súper macro, ahí sería bien difícil la recaudación también. Pero sí, si lo veo usted así súper macro, sí podría ser un ejemplo. Ahora, si realmente aterrizamos al hecho generador puntual, ¿verdad? Que viene a ser, si bien es cierto, el subsidio de esa obra pública, el contribuyente, ¿quién es? O el responsable del pago de ese impuesto es el propietario de ese bien. Y si lo vemos en razón de su ejemplo, vendría a ser que si hay una copropiedad del bien inmueble, entonces hay una solidaridad en la responsabilidad del pago del impuesto. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Y Sí, en el caso del pago del alumbrado público que todos pagamos en el recibo de la luz, es el, un al- arbitrio, ¿no? el ¿O no? alumbrado público exactamente es un arbitrio. Lo cobra la municipalidad por un servicio público. No es de carácter obligatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted no lo paga, le cortan, ¿verdad? El servicio. Y hay una Sí, pero contraprestación. no me cortan el alumbrado público, pues, No, el porque alumbrado no se lo... Exacto. Porque hay es de un necesidad pedacito ahí. pública. Ajá, Exactamente. claro, Le cobran una tasa. ¿verdad? Es que Mm. viví en San Marcos un tiempo, fíjese, y me pasaban el recibo de la luz y me cobraban el alumbrado público y en mi calle no había un foco, ¿verdad? Ay, Entonces bueno, solidariamente pagaba lo del centro del pueblo. fíjese que en la colonia donde vive mi tío, ellos tienen pozo propio, la colonia. Pero Ajá. quien hizo todo el entubado del agua fue la municipalidad. Entonces a ellos el condominio les cobra una cuota de agua, que son creo que 150 mensuales, y aparte la municipalidad les extiende un servicio por el uso del conducto de agua potable, que son como 35 quetzales, algo así, que se los emite mensualmente. No es por el agua potable en sí, sino por el uso de el conducto. De la tubería. Ujú. Exactamente, porque ellos tienen Ay, pozo. qué interesante. Es un híbrido ahí. Ujú. Ujú. Es una asociación público-privada, ¿verdad? Pareciera, sí. Muchísimas Ah, gracias por su aportación. no, Bueno, sigamos con el artículo 20, por favor. Muy bien. En los demás casos, la solidaridad debe ser establecida expresamente por la ley. En materia tributaria se aplicarán las normas que sobre la solidaridad establece el derecho común y además las disposiciones especiales siguientes. Número 1. El cumplimiento de la obligación puede ser exigido total o parcialmente a cualquiera de los obligados, a elección del sujeto activo, salvo dispuesto para los obligados por deuda ajena en el artículo 25 de este código. Número 2. El cumplimiento total de la obligación por uno de los obligados libera a los demás. Número 3. El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás cuando por disposición legal específica se exija que los otros obligados lo cumplen. Número 4.
La exención o remisión de la obligación libera a todos los deudores, salvo que el beneficio total o parcial haya sido concedido a uno de ellos. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional eximida o remitida. Y número 5, cualquier interrupción de la prescripción en favor o en contra de uno de los obligados favorece o perjudica a los demás. Excelente. Entonces, si yo pago, libero a todos. Si a mí me eximen a todos, ¿verdad? Si a mí se interrumpe para todos, o sea, opera para el grupo en general. Y ahí entonces lo que habría que hacer es una acción o es el derecho de repetir, ¿verdad? Ustedes, para poder solicitar el pago a todas las demás personas que no lo hicieron en su momento y que yo me encargué de pagarlo por todos. Perfecto. El lunes vamos a terminar con los contribuyentes. Les voy a agradecer muchísimo dos cosas. Los 5 elementos de la relación jurídico-tributaria en la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. La lectura íntegra de lo que había que hacer para hoy, que era hasta el artículo 30 del Código Tributario, porque ahí finalizan los sujetos, porque entonces el lunes vamos a hacer una combinación. El lunes nos toca eminentemente práctico. Vamos a hacer una combinación entre la ley del timbre fiscal y lo que establezca y casos en razón de los sujetos de la obligación jurídico-tributaria. Entonces es por ello que necesitamos leer hasta el artículo 30. Ahí finaliza el tema de los sujetos. Van a ver en lo que sigue la de lectura, del 21 al 30, que tal contribuyente, el responsable y los 3 tipos de responsables por representación, solidarios, agentes de retención o percepción, a qué se refiere cada uno, para que la otra semana que veamos casos ya podamos darle fundamento legal a cada uno de ellos. Los veo el lunes, primero Dios, que pasen un bendecido fin de semana. Ha sido un placer verlos de nuevo. Sí, Gracias, Igualmente. feliz